Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tirel que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Cuando Ecuador se ha vuelto uno de los países más impactados por el coronavirus, donde Guayaquil es un foco epidemiológico para toda la costa del Pacífico y donde usted y yo estamos encerrados en la casa. La primera pregunta es, ¿cómo se podría manejar la situación? Partiendo de algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, el coronavirus nos ha demostrado que las grandes metrópolis, las metrópolis gigantescas como Wuhan, 68 millones de habitantes, Nueva York, prácticamente 12 millones de habitantes, Milán, una ciudad vieja, muy congestionada e industrial en Europa, se convirtieron en focos de una epidemia y cómo las ciudades de todo el mundo se convierten en focos epidemiológicos, por ejemplo, a diferencia de lo que sucede con el dengue, donde no podemos hablar de ciudades. Ahí lo que tenemos que hablar es de regiones. En este momento toda la región latinoamericana, desde México hasta la Patagonia, está sufriendo también la peste del dengue. Pero la peste del dengue no se produce en ciudades, se produce en pequeños poblados, sí, y se produce en los campos. La pregunta es, ¿hasta dónde las ciudades, que fueron un invento humano, como todos los inventos humanos, que dio origen a la denominada civilización, que quiere decir ciudad, y que proliferaron básicamente en la Edad Media, porque existían ciudades como Roma y otras grandes ciudades, pero muy dispersas en el mundo. Cuando llega el sistema feudal, aparecen los burgos, entonces aparece San Petersburgo, Hamburgo, Ekaterimburgo, y todas estas burgos, ciudades, que comienzan a aparecer por todo lado de Europa. Y el momento que aparecen todas estas ciudades, aparece la peste bubónica que se propaga en esas ciudades de manera espantosa, en 1340, y se prolonga prácticamente por 20 años, una peste terrible. La situación ahora es las metrópolis. Pasamos de las ciudades a las metrópolis, y resulta que las metrópolis se convierten en, aparentemente, un invento nuevo, una situación extraordinaria. Las metrópolis tienen metros, tienen edificios, tienen sistemas de comunicación, sistemas, mercados, supermercados, sistemas administrativos de las ciudades, agua potable, electrificación, canalización, todo. Bueno, aparentemente la metrópoli era la cosa más maravillosa del planeta Tierra. Era una proyección de nosotros para vivir en el espacio, para empezar la vida en el espacio. Ya nosotros en las ciudades, en los campos vivíamos con un animalito al lado. Y había una mayor separación entre los seres humanos, una mayor circulación del aire y una convivencia con la naturaleza, con arbolitos, con plantas, con animales, hasta las garrapatas, hasta las pulgas y los piojos vivían con nosotros. Cuando pasamos a las ciudades, ya comenzamos a vivir con menos plantas, con menos animales, y la distancia humana se fue reduciendo. Cuando llegamos a las metrópolis, la distancia humana prácticamente no existe. Son edificios verticales y los de arriba están separados de los de abajo por 30 centímetros. Claro, una losa, los vidrios, lo que usted quiera. Y la gente en la calle está separada una de otra por nada. Y cuando usted se monta en el autobús y en el metro, usted ya no está separado de la gente, está con la gente. Esto facilitó la propagación de esta peste. Sin embargo, otro de los fenómenos curiosos de las ciudades que permitió una mayor longevidad de las personas. A pesar de que en ciudades o en países como España, los viejos están en los campos y no en las ciudades. En las ciudades, el problema del viejo que vive en la ciudad con el viejo que vive en el campo es que el viejo que vive en la ciudad es un individuo que vive prácticamente aislado. Vive la soledad. Y le salva el internet, le salva
el agua potable, la electrificación. Esto de ser un viejo aislado, con poco movimiento, lo hizo susceptible. En el campo, el viejo estaba forzado a hacer actividad física, ir a coger la gallina, arreglar la cerca, hacer el esfuerzo, ayudar a cargar el balde, cualquier cosita era actividad física. El viejo en las ciudades y metrópolis pasa a ser un postrado que lo único que puede hacer es levantarse de la mesa, levantarse de la cama, caminar en la casa, y esa es una forma de postración. Esto le hizo muy fácil a la enfermedad propagarse por las ciudades y al mismo tiempo nos plantea el problema de la solución del problema. El problema de la solución, y la solución es que resulta que en las ciudades se crean los hospitales. Los hospitales sí, era una cosa maravillosa para resolver todos los problemas de todas las personas cuando no eran problemas epidemiológicos, cuando no eran pestes. Pero cuando ya el problema es una peste, en este caso respiratoria, porque también podíamos hacer un hospital para una peste transmitida por mosquito. Simplemente le impedíamos al mosquito que entre y el paciente que estaba dentro del hospital no pasaba nada, se curaba. Magnífico, funciona para pestes transmitidas por vectores. Pero cuando la peste no es transmitida por un vector, cuando somos nosotros los seres humanos los que transmitimos la peste, los hospitales ya no sirven. Hay que crear hospitales. Y estos hospitales son temporales, porque sabemos que las pestes son temporales. Y se están haciendo hospitales en canchas de fútbol, se están haciendo en parques, menos en el Ecuador. Y estos hospitales, realmente lo ideal sería hacerlos no en zonas urbanas, sino en zonas donde haya una gran circulación de aire. Porque uno de los problemas que tenemos es que el aire en las ciudades se contaminó, perdió el sistema, se perdieron las corrientes de aire. Y las corrientes de aire tenían un factor muy importante que era ser beneficiosas, como las corrientes del aire que usted cuando va a la playa siente que llega con el mar, con la brisa marina, eso le cura. Aquí los edificios, la infraestructura, todo eso cambió la circulación de la corriente de aire. Por último, la corriente de aire circula en los edificios altos, pero la gente abajo no tiene corrientes de aire. Y entonces eso facilita la propagación de la peste. Nos lleva a pensar que tenemos en el Ecuador un montón de carpas que fueron dejadas o que están ahí, se supone, por este Comité de Operaciones de Emergencia, el COE, y que guardó todas esas carpas, que estamos hablando de miles. Solamente en la zona de Muisne yo alcancé a ver por lo menos unas 2000 carpas. Y no se diga en la zona de Manabí, se trataba de un terremoto que asoló 1000 kilómetros de la costa ecuatoriana, que destruyó muchos poblados y obligó a la gente a vivir por largo tiempo en carpas. Tenemos esas carpas, nos dieron los chinos y tienen camas. También nos dieron servicios higiénicos, nos dieron letrinas. Esas carpas se podrían establecer en lugares donde haya buena circulación del aire o, por ejemplo, en los parques metropolitanos, donde está el eucalipto. El eucalipto, que ahora la gente está loca tratando de utilizar el eucalipto, es una planta medicinal que tiene una particularidad. Es un bactericida, no es un viricida, porque afecta al sistema de movilidad de las bacterias, al sistema nervioso, también afecta a nuestros vellos respiratorios, les resta movilidad. Por eso el eucalipto más bien puede paralizar nuestros vellos respiratorios y crear más congestión respiratoria cuando aspiramos el eucalipto. Pero el eucalipto en un ambiente húmedo, en realidad el ambiente húmedo es el que salva, es una de las cosas muy importantes que se pueden utilizar, aunque yo siempre diré que es mucho mejor utilizar la guabiduca que el eucalipto, pero la guabiduca no está disponible en el caso de la ciudad de Quito, que está toda la ciudad rodeada de eucalipto. El asunto es que las carpas y el sistema de atención debería cambiar. No puede ser hospitalizado un paciente sospechoso o que se le llegó al diagnóstico de coronavirus y a meterlo en un hospital. El momento que el individuo no está descompensado, sí tiene la enfermedad, tiene síntomas menores, y usted lo manda primero a su casa, contagia a los demás de su casa.
Si no es en su casa, en el edificio, tienen pues contagiarlos del edificio. Entonces la pregunta es, ¿dónde lo mandamos? Pues lo mandamos a estas carpas. Por último, que la gente se compre unas carpas de esas que valen $20 y se vaya a vivir, mientras esté en el periodo de observación, en áreas donde hay una gran circulación de aire y puede ser vigilado a través del celular, en que se crea la telemedicina, como se está haciendo ya en Ecuador, como se ya está haciendo en México, y el médico se informa de lo que le pasa al paciente a través del celular. Se crea un centro de telemedicina y el celular nos sirve para la comunicación. Ese es uno de los mecanismos que podría servir para resolver o enfrentar aquí, en el caso de Ecuador, esta situación. En sí, vuelvo a repetir, el gran problema es que si usted llega al hospital, ¿se complica o no se complica? A ese punto hemos llegado. Usted llega todavía con una fiebre, con una gripe, le hacen el examen y resulta que el mismo tipo que le hizo el examen a usted le hizo hace rato un examen a un tipo que estaba posiblemente peor que usted. O usted llegó por una gripe que no tenía una influenza y no era de coronavirus, pero el de al lado sí tenía coronavirus y él, que sacó las muestras, le pasó la enfermedad. El que tenía coronavirus a usted. Qué difícil momento, qué difícil situación. Súmelo a esto, que la gente ya no sabe qué hacer con los cadáveres en Guayaquil. Noticia mundial, quemando las calles, en las calles los cadáveres. Eso es inaudito. Eso no puede pasar en cualquier ciudad del mundo. Por último, los mafiosos mexicanos iban y quemaban los cadáveres de sus enemigos en algún lugar lejano, pero no en las calles. Ese es el drama, esa es la espectacularidad con la que vivimos el coronavirus aquí en el Ecuador. Muchas gracias.